Reactivación del comercio local, tan necesaria en nuestra ciudad, una mirada integral acerca de este rubro, mirando y analizando cómo se comporta en la pandemia. La importancia del arbolado urbano, cómo nos comportamos los riotercerenses frente a esta instancia. Además, los permisos que son necesarios para la poda, para la extracción de especies y el asesoramiento desde el área específica municipal en la jornada de hoy. La escultura de Evita en Embalse, un artista riotercerense como es Pato Ramonda, ha tenido la firmeza de poder llevar adelante esta gran obra que va a estar ubicada en la ciudad de Embalse. La grave situación de Colombia, vamos a retomar la posibilidad del contacto con Juan Manuel, allí en Colombia, riotercerense, él, Juan Manuel Cirota, que va a estar relatando los hechos que están sucediendo con esta conmoción social que se vive en aquel país, en la propia voz de un riotercerense. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Local Noticias, llegando al viernes, muy fresca la jornada, engaña el solcito porque el viento está fresco y se hace sentir aquí en la ciudad de Río Tercero. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia, esperando los 20 grados, porque eso nos dijeron, sí. Eso lo vimos, escrito y publicado por todos lados, pero bueno, parece que todavía no. Ojalá que para la tarde llegue. Y hoy en este día, en este 7 de mayo, saludamos a los taxistas. Es el día de los taxistas, así que saludamos obviamente a todo el grupo de Radio Taxi de Río Tercero que han tenido su festejo, un festejo importante anoche. Eso nos han contado con protocolos, eso sí, no eran más de 10. Bueno, tenemos todos los datos allí, pero bueno, así es que han festejado su día. Bueno, siempre hay, ¿no?, canciones, mitos, un montón de historias alrededor de los taxis. Sí, un papel preponderante en la sociedad, que quizá es más reconocido en las grandes urbes. Uno refiere generalmente a la figura del tachero, del taxista, en los dichos, joya, nunca taxi, bueno, cuántas cosas que en el acervo cultural de los argentinos nos vamos identificando cada vez más. En las ciudades más chicas, como es Río Tercero, el rol también social es preponderante, pero va tomando a veces connotación o sentido en otros ámbitos de la vida cotidiana, en el llevar y traer del trabajo, de la etapa escolar, de las historias de muchas personas que en la recuperación de alguna enfermedad tienen como al taxista su principal descarga, la psicología pura. Una vez que te subís al taxi, también en la ciudad de Río Tercero, eso escuchamos muchísimas historias de taxi, cuánto para recordar. Y bueno, y el trabajo que realizan también, reconocerlo en la ciudad de Río Tercero también, no solo en las grandes ciudades. Bueno, no solo a Sebastián saludamos porque él cumple ese doble rol, ¿no? Por la mañana camarógrafo, por la tarde taxista, muy completo, y padre, esposo, bueno, un montón de habilidades tiene nuestro compañero. Se las manda algunas veces, pero bueno, tiene tantas habilidades que compensa. Y un corazón. Y justifica todo, los furcios que puede llegar a comer. Entonces, bueno, pero estuvo trabajando toda la tarde en el taxi. Y después o el humor, el buen humor que tiene Sebastián siempre también. Estuvo toda la noche acunando al Samuel, que no se quería dormir. Bueno, cuántas cosas que siempre le... Esto no sabemos si es verdad igual, pero bueno. Sí, algún día cuando nos encontremos con Marín, su esposa, las preguntas que tenemos para hacerle, ahí se va a conocer la verdad de la milanesa. Avanzamos en Local Noticias y nos adentramos en la información con el sector comercial de nuestra ciudad, tratando de hacer una lectura de qué es lo que pasa en pandemia, en estos proyectos post-pandemia para salir de algunas crisis económicas, que es necesario poder entenderlo, el comportamiento que tiene en la zona céntrica, pero también en las periferias, en los barrios, como es esta conformación comercial que se va dando. Con Gabriel Prieto estuvimos hablando al respecto. Sí, nosotros que estamos convencidos de que nuestra ciudad, en realidad nosotros vemos lo que está pasando, y si vos tenés la posibilidad de ver lo que está pasando y tenés colegas que están en Córdoba capital o en las grandes ciudades, en Buenos Aires, la situación de ellos es completamente distinta a la nuestra, por suerte. Completamente distinto. Nosotros todavía acá en la ciudad estamos trabajando mejor, estamos trabajando más tranquilos, por suerte la parte, digamos, sanitaria está muy bien controlada. Entonces creo que esto nos ha llevado a que nosotros estemos mucho mejor que en otras ciudades grandes. Lo que sí nosotros necesitamos, y siempre se lo proponemos y lo hablamos, de trabajar en un plan de post-pandemia, porque esto sabemos que va a terminar. O sea, la pandemia va a terminar en un momento y tenemos que estar lo suficientemente armados económicamente, las empresas,
para salir a trabajar en el post-pandemia. El aparato productivo, o sea, hoy entendamos que el mayor pago de impuestos y la mayor cargación de impuestos de los estados es comercio-industria. Entonces, generar más venta para que la gente pague más impuestos, para que el Estado tenga más plata para hacer obras, me parece que eso es fundamental. Y si el empresario está mal económicamente, cuando terminemos de la pandemia, se va a hacer muy difícil salir a trabajar. Entonces, el Estado tiene que ayudar a los empresarios para que generemos, con este tipo de acciones, como está haciendo la provincia en este momento, me parece que son parte de la ayuda para que el empresario pueda empezar a trabajar, para que generemos una situación de cuando esta pandemia pase, empecemos a trabajar y empecemos a salir adelante, porque realmente la situación comercial de Río Tercero en algunos rubros es realmente muy complicada. No es todos los rubros iguales, no está todo igual en Río Tercero. Hay rubros que están muy bien, como es lo que está pasando, todo lo que tiene que ver con la construcción, pinturería, ferretería, porque todo esto que ha generado, entendamos que en la pandemia estuvo cerrado o no estuvo cerrado el local comercial, o la empresa, o el Estado, los sueldos, el 80% de los empleados cobraron los sueldos, normalmente, vamos a decir, excepto algunas cuestiones muy mínimas. Y esa plata no se gastó porque no se pudo ir de vacaciones. Entonces la gente empezó a generar una cuestión que tiene que ver con arreglar la casa y todo eso. Pero tenemos un sector muy, muy marginado, realmente mal, que es el sector de la indumentaria. Al no haber eventos, al no haber fiestas, al no haber salidas, al no haber juntadas, como realmente está pasando, la ropa y la indumentaria ha quedado en un segundo plano. Entonces, hoy la indumentaria tiene una situación realmente muy difícil. Bueno, y por eso queremos decirle a la gente de la indumentaria que si de pronto podemos empezar a trabajar con páginas web y ver si podemos vender, o sea, buscar estrategias para poder vender más, para poder solventar esta situación económica que tiene, sobre todo la cuestión que tiene que ver con la indumentaria, que si nosotros vemos en el centro, todo lo que tiene que ver con el microcentro, nosotros el microcentro le llamamos a todo lo que tiene el estacionamiento medido, digamos, eso le llamamos microcentro, en un 60-70% son negocios de indumentaria, que eso es lo que nos genera eso. ¿Está marcado en Río Tercero el aditivo de la competencia desleal en algunos rubros donde uno puede ver que el trabajador del comercio la lucha y la tiene en blanco, empleados, impuestos, cuando aparece la competencia desleal? ¿Es algo de lo que se habla en este aspecto? Sí, seguro, siempre se habla. Y cuando empiezan estas crisis así, es mucho mayor la situación, porque bueno, hay gente que se queda sin trabajo, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente se ha visto que trabajaba 12 horas, 8 horas por día y hoy trabaja 4, entonces todo eso se generó una situación y bueno, más o menos han empezado a vender cosas en la casa. Vos ves que hoy por las redes sociales ves que te ofrecen de todo tipo de cosas. Eso hay que hacer un trabajo puntual, de eso para ordenarlo. Yo siempre le digo a todos los empresarios o los emprendedores que empiezan a hacer alguna cuestión, que se inscriban, que se anoten. Hoy hay monotributos sociales que lo da el ANSES, que es muy barato, es muy fácil de pagar, y estás inscrito, y estás en regla, y estás en todo. Yo creo que eso es fundamental. Fundamental poder estar compitiendo de igual a igual. Entonces eso significa estar inscrito y sos alguien, entonces yo creo que eso es cuestión. Y cuando vienen estas situaciones así de como la pandemia y todas estas situaciones, todo esto prolifera mucho más, sobre todo que hoy las redes sociales es tan fácil vender algo porque lo ponen en las redes sociales y se vende, entonces cualquiera puede vender cualquier cosa. Entonces yo creo que hay que ordenar un poco esto, y lo hemos hablado muchas veces con el municipio para ver cómo podemos llegar a ordenar un poco estas situaciones, pero realmente no es un tema fácil hoy, pero nosotros creemos que tenemos que trabajar sobre eso. Hay que ordenar que los negocios están abiertos y los negocios tienen que pagar los impuestos, y tenemos que pagar los impuestos todos, si no, no nos sirve. La Corte Suprema de Justicia finalmente dejó fijadas las condenas a 3 militares por la causa de las explosiones en la ciudad de Río Tercero. Esto se dio a conocer finalmente, así ocurrió después de 25 años, recordemos, los riotercerenses lo tenemos muy, pero muy claro en la retina y en la historia de la ciudad de Río Tercero. Finalmente se puso fin de esta manera a la causa, donde se confirmó que se trata de una maniobra para ocultar la venta de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem, quien ya falleció. Los autores ideológicos, o en este caso no está en vida, pero los riotercerenses vamos cerrando etapas de esta manera. Las firmes condenas contra los militares retirados
sentenciados a 13 y 10 años de prisión por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, el atentado que provocó la muerte de al menos 7 personas en ese 3 de noviembre de 1995 y dejó más de 300 heridos. Destruyó decenas de viviendas y aún hoy los riotercerenses tenemos heridas abiertas. Este fallo, de esta manera, quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Los condenados son el entonces director de la fábrica militar, Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de producción, Carlos Franque, y el entonces director de coordinación empresaria, Edberto González de la Vega, que recibieron 13 años de prisión, y Marcelo Gato, quien era entonces el jefe de producción mecánica, que recibió 10 años. Fueron encontrados responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte. Y esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre del 2017. Recordemos, mucho se abordó en los distintos medios de comunicación aquí en Río Tercero, que habían firmado por aquel entonces los jueces de la Sala 3 de la Cámara de Casación, Alejandro Lócar, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nosotros nuevamente para acompañarlos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general, Cuidemos a los niños y el medio ambiente. Seamos generosos. Viernes de 14 a 15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube, así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau. Hoy vamos a hablar cómo hacer para prevenir el desarrollo de una neumonía por neumococo y en caso de padecerla, cómo hacer para desarrollar el menor número posible de complicaciones. De todas las neumonías que nosotros encontramos en los pacientes, casi el 40 al 50% es por neumococo. Esta es una neumonía en la base del pulmón derecha, típica del Streptococcus pneumoniae, que es el germen que nosotros a través de la vacunación, de lo cual hoy vamos a hablar, vamos a prevenir su desarrollo y en caso de padecerla vamos a disminuir al máximo las complicaciones. La bacteria de la cual vamos a hablar hoy, que es el Streptococcus pneumoniae, es productor de 150.000 neumonías por año en Argentina y de esa cantidad de pacientes contagiados, casi 20.000 se mueren todos los años. Si nosotros analizamos la curva de complicaciones, vemos que los dos momentos en los cuales mayor mortalidad provoca es en los niños recién nacidos hasta los 5 años y fundamentalmente a medida que avanzamos en las últimas décadas de la vida, llegando a los 80 años casi al 60% de mortalidad por neumonía o por neumococo. Para prevenir el desarrollo de la neumonía por neumococo, contamos hoy con 2 vacunas. Una vieja vacuna desarrollada desde hace ya varias décadas, que es la vacuna polisacárida con 23 serotipos, y una relativamente nueva, que tiene pocos años de presencia en el mundo, que es a partir del desarrollo de 13 serotipos, pero tiene características diferentes, fundamentalmente que tiene una memoria inmunitaria. ¿Y de qué consta esto? Hay determinadas características que definen a estas 2 vacunas que tienen una función similar, porque va a generar inmunidad, anticuerpos, pero en forma distinta. ¿Qué significa? Significa que la vacuna polisacárida, es decir, la que nosotros conocemos con el nombre de Neumovac 23, porque nos protege frente a 23 tipos del neumococo, tiene como característica que no tiene memoria inmunitaria. ¿Qué significa que no tiene memoria inmunitaria? Que nosotros la administramos, genera inmunidad y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo los niveles de anticuerpo y esto se denomina tolerancia. O sea que a los 5 años de colocado el Neumovac 23 nosotros debemos repetir la dosis porque ya no tenemos anticuerpos generados por esta vacuna. Además, no actúa sobre la colonización nasofaringea, por lo tanto los neumococos que están en nuestra nasofaringe no desaparecen con esta vacuna y nosotros seguimos dispersando los neumococos que tenemos almacenados en este lugar. Cosa que sí hace la vacuna conjugada, que es
¿Por qué conjugada? Porque además de polisacáridos tiene una proteína y esto hace que tenga una diferencia fundamental, que es memoria inmunitaria. ¿Qué significa? Que al administrarla, que nosotros la podemos administrar desde las 6 semanas de vida, inmediatamente la respuesta inmunitaria es potente. Es decir, la Prevenar 13, que es la que contiene 13 serotipos, se administra una sola vez en la vida y desde el momento que nosotros la administramos, la inmunidad es definitiva. Es decir, no tenemos que repetir su administración. Sí, tenemos que repetir la administración de la Neumovab 23 cada 5 años, justamente porque a los 5 años ya no contamos con los anticuerpos generados del momento que la administramos. Es decir, a los 5 años ya no contamos con defensa de esta vacuna. Nunca está de más vacunarse, nunca le diría que no a un paciente que quiere vacunarse por propia decisión, pero como les expliqué, hay grupos que sí o sí deben hacerlo, los que tienen más de 65, menos de 65 años con todo este riesgo, los niñitos por debajo de los 2 años tienen su plan propio de acuerdo a lo que indica pediatría, pero es muy importante que se vacune. ¿Y dónde se administra la vacuna antineumocóxica? En forma intramuscular en el deltoides. Y es muy importante y es fundamental que traten de hacerlo el mismo día de la vacuna de la gripe. Es decir, ustedes muchas veces generan duda, dice, ¿me vacuno a los cuánto tiempo después que me hice la de la gripe o la neumonía? Se deben vacunar en lo posible para generar una inmunidad que es comunitaria el mismo día, la de la gripe en un deltoides y la de la vacuna de la neumonía en el otro. Eso les va a permitir generar mayor inmunidad aún. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Roxana Esparacino. El mío, José María Taborda. Y estamos aquí para acompañarlos en Cuentas Pendientes, porque debido a las medidas de bioseguridad, bueno, con José María vamos a compartir una semana cada uno para llevarles toda la información. Semana de por media, no solamente en el ámbito local, sino regional, provincial, y se da para nacional también. Por supuesto, con todo gusto. Igualmente. Los acompañamos y los esperamos del otro lado de la pantalla.
La extensión del decreto presidencial con los aspectos políticos que también tienen repercusión en distintas áreas de la sociedad. En el aspecto deportivo también, las restricciones dentro de la provincia de Córdoba generaron algunas dudas con respecto al deporte. Estamos con Alberto Martino, vocal de la agencia Córdoba Deportes, aquí en Local Noticias. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muy buenos días, un gusto, Flavia, un placer. Bueno, qué lindo volver a verte aquí en el estudio, en el piso, donde tantas veces hemos hablado de la política local. Realmente, ¿no? Ya lo extrañaba ya. Sí, ¿viste? Bueno, siempre es necesario estos espacios abiertos. Hablamos fuera de cámara, que más se extrañan los asados que se hacen del otro lado del de la otro cámara. Lado. La pandemia vino a recordar un montón de situaciones que estábamos acostumbrados, tal cual. Cómo cambió los hábitos, los modos también de vincularnos dentro de lo que era la política. Sí, obviamente que sí, pero yo estoy convencido que seguramente algunas cosas que han cambiado y van a quedar así, pero creo que la gran mayoría para el año que viene, si Dios quiere, creo que van a entrar a volver a la normalidad, porque lo estamos viendo en el resto del mundo. Vos viste que en Nueva Zelanda ya los recitales ya de más de 100.000 personas, en Europa mismo, que ya empieza a volver la gente a recitales, va a volver la gente a las canchas de fútbol también, al campeonato de fútbol de Europa. Así yo creo que paulatinamente siempre demora más en llegarnos esas buenas noticias acá a esta parte del mundo, pero yo creo que si Dios quiere el año que viene, vamos a estar ya, no digo que 100% en la normalidad, pero en gran parte de ella. La tan necesaria inmunidad de rebaño que hablan, ¿no? De cuando más vacunación exista, que va llegando, que se va completando los esquemas. Bueno, es necesario que esto pase. Así es necesario. Bueno, Alberto, después de las restricciones al deporte que fueron anunciadas, justo fin de semana donde era el sábado 1 de mayo, mucho por ahí confundió, pero se generaron algunas dudas con respecto al alcance de las restricciones deportivas, el deporte amateur, qué pasa con los federados, bueno, algunas claridades que estamos necesitando porque hubo eventos deportivos que se permitieron que se realice, quizás estaba pautado, estaba todo organizado. ¿Cómo fue vivir ese fin de semana donde se siente más intensamente la actividad deportiva quizás que en la semana? Sí, en cierta manera un poco nos agarró de sorpresa también, porque por ahí anunciarse este tipo de medida un día viernes, cuando ya está programado todo el calendario deportivo para el fin de semana, se torna un tanto complicado y confuso. Pero bueno, de todas maneras se dio así, hubo un par de malentendidos que al principio se había acordado con las federaciones que se pudieran desarrollar los eventos durante ese fin de semana, pero ya se había acordado por otro lado con los intendentes de toda la provincia de que el decreto provincial empezaba a regir a partir del 1 de mayo, así que no había actividad permitida. Claro. Bueno, se generó una confusión ahí, que son propias de este tiempo que estamos viviendo. La verdad que este tipo de confusiones lamentablemente se prestan y se dan. Lo que es real y concreto, que hasta el 21 de mayo toda la actividad deportiva amateur y todos los eventos deportivos están suspendidos. Por eso es que obviamente el que más se nombra, el que más se habla, porque es masivo en cuanto a la concurrencia de público fundamentalmente, el fútbol, el que por ahí se siente más, el que se lamenta más. Por ahí vemos que el básquet se sigue disputando, pero no es un deporte amateur, en el básquet, en el torneo federal que se está disputando acá en Río Terceros, por ejemplo. Bueno, claridad que trae ante tanta gente que por ahí se reconfunde con esto. Porque una cosa es lo amateur y otra cosa es el deporte profesional. Bien. Para entenderlo, más allá de que es poca la gente que va al básquet acá de local, lo que está permitido, es en los torneos del básquetbol es profesional. Bien. No es un deporte, no es un campeonato que se juega entre localidades vecinas o entre clubes de Río Tercero. Si fuera así, por ahí no estaría permitido. Por eso el fútbol de la liga o de las ligas se lo toma como un deporte amateur y entonces está prohibido. Como todo no está permitido, como todos los deportes, por ahí hay campeonatos que se desarrollan en cualquier otra disciplina, ¿no? Claro. Ciclismo, pádel, todo lo que haya concurrencia de público no está permitido. Y la movilización de los deportistas, digamos. No, la actividad deportiva no está prohibida, o sea, los entrenamientos se pueden seguir haciendo, lo que pasa es que no hay competencia. Bien. Y después la transitabilidad, digamos, entre localidades de una u otra, tampoco no está prohibido, está permitido, eso no hay ningún problema. Lo único que
que se dejó de lado hasta el 21 de mayo, todo lo que es la cuestión de competencia, que está básicamente apuntado porque, y vamos a ser realistas, ha pasado en algunas canchas acá en nuestra liga, al fútbol, siempre volvemos al mismo tema del fútbol, que es lo más masivo. En Córdoba Capital ha traído graves problemas también el hecho de que no se han respetado los protocolos de 100 personas, había 400, 500 personas en la cancha, incontrolable para la policía. Sí, después todo, obvio, ya sabemos que se hacen campeonatos de fútbol, digamos, en forma clandestina, o en la cancha de un barrio, se juega y está lleno de gente, bueno, que tampoco eso no se puede hacer, pero y se hace, pero en la realidad concreta es eso. A ver, también había que tomar algún tipo de actitud o medida en cuanto a que la actividad productiva no se viera resentida, pudiera continuar, las clases presenciales pudieran continuar. Acá en la provincia de Córdoba casi te diría que estamos viviendo en la gloria comparado a lo mejor con el AMBA. Con el AMBA, porque hay mucho de lo nacional entonces, que también se filtra. En el AMBA, que yo no sé, hay tantos cambios de horario, pero Buenos Aires es una ciudad fantasma, hoy por hoy creo que a las 8, 9, no sé qué hora por ahí ya cierra todo. Acá, bueno, no se tocó el tema del horario, está permitido hasta la medianoche. Bueno, por ahí también algún gesto también hay que tener de restringir algún tipo de actividades, cosa de dañar lo menos posible, sobre todo la actividad productiva. Sin duda que nosotros no desconocemos que esto trae perjuicio a las instituciones, a los clubes, que es un problema también. Pero bueno, se están evaluando algunas posibilidades, algunas alternativas. Probablemente la semana que viene se estén anunciando un programa de asistencia a los clubes, ahí a través de la agencia, según me comentó el Pichi Campana la semana pasada. Y hay presidentes de Liga de Fútbol que también están barajando algunas posibilidades, también a ver si a partir del 21 se pueden retomar la actividad con otros protocolos, con otro formato de juego. Bueno, está por verse, digamos. Sí, pero este tiempo de impas también llama a mirar la realidad y evaluar y tomar nuevas decisiones. No es un impas estático, o como para decir, bueno, nos cruzamos de brazos, no miremos que esta realidad es así, y ¿qué querés que le hagamos? No. Tiempo de proyectar, de ver, de analizar, por ejemplo, temas subsidios a los clubes, el tema de una nueva etapa con otros protocolos. Algo tiene que evaluarse. Sí, por eso digo. A mí cuando me han preguntado por ahí, yo siempre soy muy tajante de decirme, hasta el 21 no se va a modificar nada, ya está, ya. Ahora tenemos de acá hasta el 21 para sentarnos, o al menos la intención, lo que yo haría, para sentarnos y evaluar después del 21, a ver cómo estamos parados sanitariamente, y ver si hay alguna posibilidad de que se pueda volver a retomar la actividad deportiva en su totalidad, bajo otros protocolos más estrictos, bajo otra forma de calendario de juego de los partidos, fundamentalmente de la Liga de Fútbol. Bueno, que haya un par de días dando vuelta, pero bueno, por ahí estas son decisiones que nos exceden a nosotros mismos del tema deportivo, que bueno, por ahí se escucha más la opinión de los sanitaristas que a nosotros que nos gusta más el deporte, a lo mejor, ¿no es cierto? O que entendemos más la situación por allí de que pasan los clubes y la preocupación que tienen de que no pueden estar funcionando a medias, al menos como lo estaban haciendo. Sí, ¿no? Y de cuánto bien hace el deporte contrarrestando la actividad física con lo que la pandemia está haciendo, con lo que el COVID ofrece. Lo que sí, Flavio, es bueno en esto, que también nos sirve de un llamado de atención, ¿no? Porque nosotros, lo he vivido, porque lo he visto, somos pícaros nosotros, ¿viste? En decir, mira, entran 100 personas y permitimos que entren 300, y después se comparten lo del buffet, se sirve la bebida, y vos sabés que esa misma bebida está sirviendo, se comparten entre 4 o 5 más, toman el mismo vaso. Entonces, si nosotros tampoco no somos un poco conscientes de eso y cuidamos esos detalles, es como que estamos dando desde el deporte o desde la actividad deportiva, desde el evento deportivo, ciertos argumentos para que esas actividades después se vuelvan para atrás. Entonces, mira, si Alberto, nosotros hacemos las cosas bien y tenemos el argumento de decir, mira, nosotros estamos cumpliendo a rajatabla con todo lo que nos piden, y no seguramente no va a haber motivo para que se vuelva para atrás, pero está comprobado, y de hecho son los números que tienen, en que por más que la actividad se desarrolle al aire libre, pero el estar en una tribuna, un montón de personas una al otro juntas y compartiendo
o saliendo de ahí se van al bar a tomar del mismo botella de cerveza, el mismo vaso y que esto que lo otro. Hoy la viralización de lo que cada uno no puede evitar, la selfie, no puede evitar el videíto, y eso se viraliza y lamentablemente viene a contrarrestar todo el trabajo que se viene haciendo de concientización. Lamentablemente. Se suben muchas imágenes en las así, redes y, Alberto, es como un así. vicio, mal vicio que se ha incorporado en cada uno de nosotros y bueno, y después trae sus consecuencias. De hecho, eso lo hemos vivido acá en Río Tercero mismo, que Marcos con un excelente criterio fue uno adelantado en restringir la actividad nocturna en la ciudad, y cuando estuvo la actividad nocturna prácticamente a pleno normal, fue cuando empezamos a tener casi 80 casos diarios nuevamente, y después cuando automáticamente se cerró, se bajó. Bueno, obviamente que eso te da un parámetro de que por dónde pasan el gran nivel de contagio o la gran problemática que hoy tenemos con este tema de la pandemia. Por eso digo de que en este tema de los eventos deportivos hay eventos, voy a sacar el fútbol, pero hay eventos por darte un ejemplo, que es el desafío del Río Pinto, que se habían pedido de realizarlo ahora en mayo. Hay 5.000 inscriptos, ¿me entiendes? Entonces, la cantidad de ciclistas que mueve. Ya con los inscriptos nomás ya es inviable hacerlo, por ejemplo, ¿me entendés? Por toda la cantidad de gente que eso suma. A mí me hablan intendentes de toda la provincia y me dicen, mira, tengo cuadreras, tengo para hacer carrera de caballo de esto, tengo un evento de este, de lo otro, ¿y cuántas personas, y cuántos inscriptos? Y hay 500 y vienen 3 o 4 compañías, y no, le digo, pero... Ya son números claro, que no pueden. Por más que el intendente asuma el riesgo y ponga la firma y lo autorice, digamos, es causarle un problema y no advertirle, mirar las consecuencias que puede traer eso. Imagínate, si entran a viralizar todos estos eventos con la cantidad de gente que hay y después a los 10 días se empiezan a ver la cantidad de contagios que hay a raíz de esos eventos masivos. Los eventos deportivos son masivos, tienen siempre el populismo de poder, de abrir la participación, de que todos puedan disfrutar y no solamente el que compite en algo, sino que atrae a las amistades, a la familia. ¿Cuántas veces esos entornos se vuelven un espacio familiar y mueve? Y el movimiento de esos eventos es lo que siempre necesitó la ciudad a nivel económico, Alberto. Recordás vos la cantidad de cosas, de eventos deportivos que teníamos en la ciudad, donde uno decía, bueno, ¿cuánto le favorece económicamente? Nosotros acá en la ciudad, lo que un evento deportivo que hubiera al mes, ya con eso, ya la hotelería, restaurantes, comercio, estaciones de servicio, generaba movimiento que no lo hacían en todo el mes. Lo sabíamos y así lo difundíamos, así era. Y justamente se hacía el esfuerzo de apoyarlos del municipio, traerlos, y bueno, y por eso también un poco está comprobado de que el deporte en sí obviamente es sano, ¿no? Es indiscutible eso, la actividad deportiva en sí es sana. Pero el tema, volvemos a lo mismo, el tema de la competencia no es solamente por un castigo a los que compiten, sino por la cantidad, la gente que se suma a presenciar el espectáculo. Y bueno, y el fútbol acá en esta liga, como en cualquier otra, por ejemplo, si no va gente a ver las canchas, es inviable practicarlo o que se haga la competencia, esa es la realidad. O sea, no hay derechos televisivos como en el fútbol profesional, que se puede compensar la falta de público con los derechos de televisión. Es una ecuación que cierra. Alberto, antes de irte, ¿cómo estás en la Agencia Córdoba Deporte? ¿Cómo te sentís en ese espacio provincial, políticamente hablando, personalmente hablando? Es otra experiencia, una experiencia absolutamente nueva. Obviamente en estas instancias de pandemia sumamente tranquilo, no es con el impulso que habían comenzado en los primeros meses del año pasado, porque los primeros meses cuando habían empezado con un calendario deportivo extraordinario, hay actividades prácticamente ya programadas ya desde febrero mismo, que hacían prácticamente porque tenía que estar casi todos los días en Córdoba. Yo siempre digo que ya estamos programando ya, esperando a todos ansiosos la Copa América el año pasado, con lo que eso significaba que venía la selección argentina a Córdoba. Bueno, va a venir lo mismo creo ahora, pero aparentemente sin público, o sea, ya no es lo mismo. Y obviamente pues eso se trastocó todo. Después en marzo, cuando se empezó con la cuarentena, a esta parte, la actividad está totalmente resentida. Y bueno, yo personalmente lo asumo, digamos, con demasiada tranquilidad para el ritmo de vida que venías trayendo. Es como que me aburro, ¿entendés? Con este tipo de trabajo que tengo que hacer ahora. No estoy acostumbrado a esto,
Pero bueno, es lo que nos ha tocado ahora y ya veremos cuando se empiece la normalidad, a ver si se retoma la actividad. A mí el deporte me encanta, me gusta y bueno, seguramente vendrán nuevos desafíos en el futuro para volver a sentir esa adrenalina que uno tiene cuando es intendente, ¿no? Bien, y tu vinculación con el espacio de político, digamos, siempre fue una relación excelente la que has tenido. No, sí, Siempre. o sea, obviamente con Marcos acá siempre estamos en contacto permanente, nos hablamos por distintos motivos. Y bueno, a mí Río Tercero es mi lugar, así que yo siempre me gusta estar pendiente, saber cómo está, qué piensa la gente, cómo valora la gestión misma, que creo que se están haciendo las cosas bien. Así que bueno, yo desde acá es muy difícil que me vayan a sacar, pero obviamente también no dejo de tener una mirada más lo provincial también, porque bueno, uno sabe que esto en la carrera política de cada uno no sabe qué le puede deparar el destino en los próximos años, pero con la gente misma de la agencia que pertenecen a otro color político del cual yo provengo, me han abierto las puertas también en mi maravilla, sin ningún problema. Me gastan porque yo soy radical, ¿viste? Ellos no, pero... Bueno, pero lo importante es la actitud de servicio en el lugar que te encuentras. Pero tenemos esa sana convivencia, ¿me entendés? Que en definitiva todos tiramos para el mismo lado y yo creo que hoy por hoy la política en cierta manera apunta a eso, ¿no? A encontrar espacios, lugares en el cual uno se siente representado, pueda generar cosas para que la gente le empecemos a solucionar de verdad algunas cosas, algunas falencias que está visto que no hace años que la política no se las puede solucionar a la gente, ¿no? Posibilidad de servicio en el rol y en el lugar y en el espacio político que uno pueda. El Kempes con iluminación estuve viendo. Ayer se inauguró ya está todo completo la iluminación. Todo completo, las 4 torres, todas las fajas de luces que van arriba de la platea de Gasparini y la Ardiles. Qué impresionante. Prácticamente día, yo ayer no estuve en Córdoba, pero vi las imágenes. Sí, pero hoy salieron las imágenes, el ingeniero Magariños ahí con alguna a cargo. Es impresionante. Excelente persona también, ¿no? Falta una fibra óptica que sirve para regular la intensidad de las luces, porque por ahí puede llegar a encandilar a los arqueros fundamentalmente. Así que van a ver la semana que viene si podían regular eso. Así que la verdad que el Kempes ha quedado... Le falta la gente, ¿no? Le falta el público y con eso estamos 100% completos. Pero son los tiempos para hacer, digamos. Mientras está el vacío físico de la gente es cuando más se puede aparte todo el polo deportivo que ha quedado realmente maravilloso. El estadio en sí, el césped, las luces, adentro los vestuarios, y están los vestuarios nuevos, la verdad que son precios. Tengo la suerte de poder entrar y ver. Vos contás y hay gente que se le cae la baba. Hidromasaje, tienen todo, la verdad que qué lindo. Todo lo que uno quisiera tener en nuestra casa lo tenés ahí en un vestuario de fútbol, ¿verdad? Qué bueno que se puede hacer. Está realmente muy, muy, muy lindo y todo alrededor del estadio también, el parque, el cancha de atletismo, hockey, de pileta de natación, la verdad que está muy lindo. Muy lindo. Nos alegramos con vos y como cordobeses, también el orgullo de poder... Sí, un orgullo para todo Córdoba, sinceramente. Bueno, Alberto, haberte disfrutado un rato, por lo menos en tu paso por Río Tercero, nos da la posibilidad de que vengas y que podamos hablar de estos temas sin tanto límite de tiempo, como es una nota quizás de 5 minutos para un noticiero. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre un placer y a disposición. Siempre contacto. Gracias. Avanzamos en Local Noticias para hablar ahora de la importancia del arbolado urbano. Cuestiones para tener en cuenta y también el asesoramiento acerca de las imprudencias que cometemos por no conocer. Es necesario sacar un permiso, tanto para la poda, para la extracción, otros detalles que también Dayana Palacios, referente de esta área, nos da para Local Noticias. Bueno, el arbolado urbano dentro de las ciudades y ciudades grandes como la nuestra tiene una gran importancia porque, bueno, son fuentes de vida, ¿sí? Conocemos uno de los principales valores del arbolado, que es la producción de oxígeno, y con ello absorbe el dióxido de carbono, un gas sumamente contaminante y de efecto invernadero dentro de la ciudad. Pero tiene un montón de otros beneficios que por ahí no los tenemos en cuenta o por ahí no los hemos escuchado o no les damos tanta importancia y vemos solo el arbolito de enfrente de nuestra vivienda como un ejemplar único y no lo vemos relacionado con el árbol del vecino, con el arbolado de todo el barrio, el arbolado de la ciudad completa e incluso de las zonas periurbanas, que esa es una función que tiene el arbolado urbano, la de conectar
la ciudad, las zonas verdes de la ciudad, con las zonas periurbanas y poder hacer, digamos, un lugar donde vivan, donde se alimenten y donde transiten la fauna local, ¿sí? Que muchas veces queda olvidada en estos pequeños parchecitos verdes que hay dentro de la ciudad. Y que no pueden moverse de ahí por la falta de arbolado en otros espacios, como por ejemplo en nuestras veredas. Bueno, otros beneficios es la regulación de las temperaturas altas en verano, que bueno, las tenemos muy marcadas porque siempre en verano buscamos la sombra, pero en invierno también los árboles nos regulan la temperatura baja, entonces tenerlo en cuenta que todo el año el arbolado nos está brindando distintos beneficios, que son importantísimos para nuestra vida y que los tenemos que cuidar. Y en una forma de cuidarlos es, por un lado, eligiendo las especies adecuadas para la ciudad, para que a futuro no tengamos problemas como veredas levantadas, cañerías rotas, árboles que son muy grandes al espacio que tienen para crecer, que son todas problemáticas que se nos han ido presentando por un desconocimiento de las especies y un desconocimiento y desinformación del arbolado urbano durante muchos años, que en la actualidad por suerte se está estudiando bastante, y que nosotros hemos confeccionado junto con la gente de la provincia un listado de especies acordes al ancho de la vereda, para que los vecinos, si no tiene el árbol en su frente, coloque uno y coloque el adecuado para que no tenga problemas. Y siempre le decimos de analizar un poquito el ejemplar, de ver el tamaño adulto que va a tener, si se le van a caer las hojas o no, si va a tener flores, si va a tener frutos, para que a futuro no nos molesten esas estructuras del árbol, que son partes también del árbol y que tenemos que aprender a convivir con esa naturaleza, ¿sí? A la hora de la poda, hay dudas que se generan porque no sabemos en qué época del año corresponde. A veces tenemos toda la intención de querer corregir el crecimiento de un árbol, lo hacemos por nuestra propia cuenta y estamos cometiendo un error. En la ciudad tenemos un banco de datos o gente especializada que lo puede realizar. Sí, tal cual. Las podas, digamos, acudimos a las podas cuando se genera alguna interferencia el arbolado con las zonas urbanas o con las estructuras urbanas, por ejemplo, con luminarias, con lo que es vivienda, con el tránsito de peatones, con el tránsito de vehículos, en casos donde no se puede hacer otra alternativa y se cae a la poda, ¿sí? La poda es un mantenimiento que se le hace, no esas podas bruscas en donde los árboles quedan completamente pelados, porque siempre la poda es un daño para el arbolado, le estamos quitando estructuras, entonces estamos quitando ramas, tronco, partes, hojas, partes fundamentales del árbol, por lo tanto la poda tiene que ser bien realizada y realizada también en la época. La época de poda nosotros tenemos estimada una fecha que va desde el 15 de mayo a los primeros días de agosto. Eso puede ir cambiando porque va acorde a las condiciones climáticas también. Necesitamos que los árboles que se le cae la hoja estén sin hojas para podarse, porque, digamos, es cuando entran en el receso vegetativo y es donde menos daño les generamos. Para lo que es poda, sí o sí se necesita pedir un permiso. El permiso se puede solicitar a través de un número de WhatsApp que tenemos, que es el 15 56 56 48. Nos pueden mandar incluso la foto del árbol, nos mandan los datos de la vivienda y del propietario y le generamos el permiso. Con ese permiso va el listado de podadores, que son todos podadores independientes, es gente que se dedica a hacer esa tarea y que hacen la capacitación que brinda el municipio todos los años, por lo que están capacitados para hacer esa tarea. Esta gente se les da un carnet cuando hacen la capacitación, que es solo por el año en curso, y bueno, hacemos este registro de podadores. No dependen del municipio, sino que es una herramienta que el municipio brinda para generar una fuente de trabajo y por otro lado, cuidar el arbolado urbano que tenemos dentro de la ciudad. Con ese permiso, la gente se va a llevar un talonario donde van a anotar quién es el podador. Entonces, en el caso que la poda no esté bien realizada, el propietario se libera de la sanción y, digamos, el tirón de oreja va para el podador, en el cual se van a ir controlando las tareas que hagan para asegurarnos también de que los podadores, digamos, hagan un buen trabajo.
Hola, muy buenas tardes a ustedes y nosotros. Nosotros nuevamente para acompañarlos a ustedes como todos los viernes. Un programa de interés general. Cuidemos a los niños y el medio ambiente. Seamos generosos. Viernes de 14 a 15:30, el martes pueden volver a verlo de 19:30 a 21 horas y los días miércoles de 16 a 17:30. Y por supuesto por YouTube. Así que los queremos mucho, gracias y nos reencontramos el próximo programa. Chaucito, chau. Empecé a ponerle agua a las botellas conforme una octava, porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla. El cuarteto realmente era acordeón, piano, violín y bajo, contrabajo, bajo electrónico, pero cantor y animador. Es el que no me va a dejar nunca estar estresado o volverme loco, qué sé yo, no me va a dejar porque el bandoneón te salva, qué sé yo. No, el Guacho González sin música, eso puede llegar a pasar cuando vea con los pies para adelante, ¿viste? Ahí puede ser que la deje. Pero mientras Dios me dé vida para poder tocarla, soy el hombre más feliz de la tierra con una guitarra en la mano. Pato Ramonda es artista plástico de nuestra ciudad, oriundo de Río Tercero, pero ha hecho un camino internacional que lo ha tenido por muchos años afuera en el extranjero. Ha sido el responsable de retratar, por ejemplo, la Maratón de Nueva York. Pero seguramente ya todos lo conocen porque nuestra ciudad, desde que él regresó y eligió seguir viviendo en Río Tercero, se ha plagado de estas esculturas urbanísticas que representan en parte lo que somos los riotercerenses con este sello de Capital Nacional del Deportista. Pero ahora está buscando nuevos horizontes y está buscando ir más allá y en ese sentido ha llegado a contactarse con toda la unidad turística de Embalse, lo que son los hoteles que tienen tanta historia, que contienen tanto todavía para ofrecer, pero que han pasado por muchas gestiones nefastas que lo han dejado a muchos de ellos en desuso. En este caso, él está proponiendo poder revitalizar el Museo de Embalse, un museo que tienen los hoteles, y poder hacer una gran escultura con el rostro de Evita Perón y así poder empezar a hacer un proyecto muy integral en Embalse. Así que estuvimos con él porque ya tiene el primer boceto de esta gran obra. La verdad que estoy muy contento con la difusión que se le ha dado. Debo aclararlo, es un anteproyecto nomás, pero que ha despertado el interés de la administración de los hoteles. Yo me acerqué porque hace rato que tengo proyectado un poco un ambicioso proyecto de que uno de los hoteles se convierta en una especie de artistas en residencia, que sea
Y a partir de ahí empezamos a charlar, y con lo del museo yo creo que sería el punto de partida, porque eso está activo, está vivo, digo, que sirva como de atracción, y con la posibilidad de que eventualmente puedas Embalse convertirse en un polo cultural, con la difusión que se le está dando, la reconstrucción de los hoteles. Es un espacio casi federal dentro de la misma ciudad, que es curioso eso. Y bueno, muy contento con que ha despertado el interés. Le tengo el apoyo bastante sólido de la administración de los hoteles, quienes al menos le han pasado ya el anteproyecto al ministro de Deporte y Turismo. Una conversación abierta, todo esto puede ser graduado a las necesidades y a las posibilidades que existen. Por lo pronto estoy muy contento, y por de ahí nace un poco la idea esta de que al tener un hotel basado se llama Eva Perón, no sé, pero el hotel, el museo en general, tiene muy poca difusión. Yo casualmente, pensando en museos, hice varios gestos para ir a verlo, y empezás a hablar con la gente, no lo conoce nadie. Entonces, hablando con Diego, el administrador, los dos teníamos un poco esta visión de que un emblema, algo afuera del museo, es más importante que lo que esté dentro del museo, al menos por ahora, como punto de atracción. Y ahí juntamos fuerzas con Ismael Vázquez, que es el representante de los derechos humanos de la región, que él estaba muy interesado en rescatar la figura de Evita, porque él tiene un punto muy interesante, que él dice: los derechos humanos no empezaron en el 84, los derechos humanos empezaron mucho antes. Y le gustó mucho la idea, o sea que con el acompañamiento de él y el apoyo también del legislador Adrián Escorza, que siempre tuvo una visión abierta a la cultura, hizo un poco la introducción, y bueno, estamos avanzando con esta idea de que se escuche una voz desde el interior, ¿no? Qué lindo, Pato. Hemos visto, bueno, las ideas, los renders, lo que hay como forma escultórica, digamos, y esto de poder intervenir en el espacio urbano, que acá en Río Tercero lo has podido hacer y mucho, y que ahora pueda trascender, lo has hecho en el mundo, y que pueda trascender a la región. Sí, mi interés sigue siendo el mismo, mi interés es la obra pública, la verdad, yo creo que es algo que me motiva, me inspira, y bueno, en estos momentos ando buscando, yo en realidad sigo buscando participar en cualquier comunidad que esté dispuesta. Me parece que los aportes que hace, al menos mi obra, embellecen la ciudad y hablan de un discurso coherente con la identidad de la ciudad, en el caso nuestro como capital nacional de deportista, allá con la obra de Perón, que en realidad es histórica y tiene una dimensión, una escala que la gente se olvida, lo que se hizo dentro de ese contexto: 7 hoteles, hospitales, un polideportivo, un museo. Y bueno, me parece que es momento de rescatar, más que dejar que se deterioren. Y bueno, de ahí nacen estos apoyos. Y aprovecho para agradecer muchísimo a Hernán Adaro, que fue quien me está acompañando bastante, me está acompañando, somos casi... Me lee la cabeza, yo hago las maquetas, las interpretamos, fuimos allá, medimos el espacio, tomamos distancia y logramos hacer este render que parece bastante real, da ganas de que se haga, la verdad. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona
mulatona, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Muy bien, esta ha sido toda la información en este viernes en Local Noticias, viernes fresco con buen pronóstico para el fin de semana. Sabemos que el domingo promete. Quizá en este tipo de promesas cumplan. En otras a lo mejor... 21 grados para el domingo, ahí sí, ahí me está gustando un poco más. Bien, muchos, nos vamos dibujando ya la sonrisa de lo que se viene. Bueno, un viernes con la información local, con algunos temas que hemos estado abordando, con la producción ya preparadita para el día lunes, cómo seguir arrancando y cómo seguir dilucidando los temas de la ciudad de Río Tercero. Tenemos el pronóstico en pantalla, extendido, y tenemos música. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo. Bueno, la pandemia permitió que muchos músicos, lo malo ha sido tan poco escenario y tan poco show en vivo, pero por otro lado hubo mucha producción, puertas adentro, en estudios, en colaboraciones de artistas con artistas, y en este caso escuchamos a Jairo, el último trabajo con todos los artistas, y en este caso estamos escuchando Milagro en el Bar Unión con la voz de Víctor Heredia de invitado, así que una versión bellísima, la buscan, la escuchan y los acompaña en esta siesta de viernes. Claro, la estaban escuchando a Víctor Heredia, pero el tema de Jairo no se entendía bien. Bueno, ahora es con él. Hay muchos temas con invitados y son todos preciosos. Bueno, hermoso para disfrutar, así que linda jornada para este viernes, buen fin de semana. Buen fin de, gracias. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo.